Querido Dios, en el nombre de Jesucristo, estamos de tu presencia para exponer tu palabra. Aquí está tu pueblo, un pueblo hermoso y precioso que te quiere y que te ama. Señor, ayúdanos, por favor. Háblanos por medio de esta meditación, utiliza mis labios y que tu Santo Espíritu nos enseñe y que esta palabra caiga en corazones dispuestos, en corazones limpios y que fructifique en nuestras vidas para beneficio nuestro y para la honra y gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Fíjense, hermanos, que el título que le he puesto a esta meditación, a esta enseñanza, es Guardados en medio del ruido. Y vamos a estar viendo cómo el creyente puede vivir sin contaminarse en un mundo que corrompe. Porque fíjese, hay mucho ruido. No sé si a usted le pasa, espero que no. Al menos yo todo el tiempo estoy escuchando un ruido. Por cuestiones de andar reventando cohetes y con una bujía y le metí un cerillo y un clavito, mis oídos quedaron como ese zumbido prácticamente 24/7. O sea que yo no, sí escucho, pero sí tengo ese defecto. Y el ruido, o sea, es algo que, el oído es algo que necesitamos para poder interactuar con las personas. Entonces, el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, lo utilizó para expresarle a la iglesia de Corintios lo siguiente en 1 Corintios 15:33. El apóstol Pablo le dice, miren, no se equivoquen, no hierren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se equivoquen, porque hay malas conversaciones y esas malas conversaciones, ¿qué van a hacer las malas conversaciones? Corromper las buenas costumbres. En mi caso, como a mí me gusta investigar, me gusta estudiar, a veces yo me pongo a ver videos, contenidos, donde hay personas que son como coaches, como mentores, y se ponen a aconsejar, miren que los varones tienen que ser así, que las mujeres tienen que ser de esta manera, y de las corrientes que hay en el mundo. Y les soy honesto, dan unos consejos buenos, o sea, no que es de cada quien, unos buenos consejos, pero como son mundanos, tienen un lenguaje florido, no hombre, pero todo un jardín cuando están hablando, y aconsejan pero con insultos, así son ellos, ¿no? Pero tienen buenos consejos. Y yo digo, para aprender, ¿no? Aquí el maestro para aprender. Y de momento me llega esto, ¿no? La escritura. No se equivoquen. O sea que nos podemos equivocar. Una mala conversación puede corromper una buena costumbre. O sea, una mala conversación. Y vamos a comenzar con lo número uno. Es que, fíjese, Dios quiere que su pueblo sea libre. ¿No es así? ¿Acaso Dios quiere ver a un pueblo agobiado? ¿Quiere ver a un pueblo cargado? ¿Acaso quiere ver Dios a un pueblo estorbado? No. La voluntad de Dios desde el principio ha sido que la humanidad, que el hombre, la mujer, que todos tengamos una comunión con Él, una comunión con Dios, con una libertad, con una paz, que tengamos una armonía con el Señor y obviamente también una armonía los unos a los otros. Porque ¿de qué sirve estar juntos y estar peleando? Decía una pareja, poco el amor y que se vaya en puro pleito. O sea, no se vale. Aquí lo mejor es que se viva en comunión y en armonía. La Escritura lo dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que no existan ese tipo de diferencias o a veces por dinerías, hermanos, estamos discutiendo por cosas que no valen la pena. Y por eso, desde las primeras páginas de la Biblia, usted tiene su Biblia, ¿verdad? Dios cuida lo que entra en el corazón de los seres humanos a través de los oídos, porque aquí entra mucha información y también por medio de los ojos entra mucha información y no es un detalle menor. O sea, esto Dios cuida muy bien, porque en base a lo que entre aquí en el oído y lo que entre por los ojos,
es que hay vida o hay muerte. Y por eso, como lo leíamos anteriormente, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En definitiva, hermanos, tenemos que nosotros estar conscientes de esto. Hay conversaciones que no se deben escuchar. Digo, yo lo aprendí. Digo, pues, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, sí dan consejos buenos, magníficos de cómo debe ser, pero ¿qué tengo que andar yo escuchando esto? O sea, como que gracias a Dios me logré dar cuenta. No tengo por qué escuchar estas conversaciones. Al ratito, imagínense que yo estoy aquí y como de la abundancia, de lo que está entrando, lo que uno escucha, al ratito, pum, sale una palabrota. Imagínense qué vergüenza, ¿verdad? Y no debe ser así. Hay ambientes en los que no se debe participar también. Fíjense que cuando yo era niño, quizás como mi hijo, fui con mi tía a un estadio de béisbol y como era el Día de las Madres, las mamás entraban gratis. Ella era soltera, no tenía hijos, pero me llevó a mí como su hijo, así que es mi mamá y pues entró gratis mi tía. No, hombre, fíjense, primera y última vez que yo fui a un estadio. Porque eran unas palabrotas, o sea, para mí eso era horrible, porque era insulto tras insulto, insultando al equipo contrario, insultándose entre ellos mismos. Bueno, eso era que, entonces yo a partir de ahí dije, no, yo nunca vuelvo a ir a uno de estos partidos y tomé esa decisión, porque usted lo sabe, ¿verdad? Cómo son esos juegos. Y me imagino esos hermanos o hermanas que van a esos juegos de que juegan los deportes estos. ¿Escuchan lo mismo o no? ¿O aquí no dicen grosería? Aquí no, ¿verdad? No, porque no les entiendo, dice. Entonces, cuando se ignora esto de conversaciones que no se deben escuchar, ambientes que no se deben de participar, las consecuencias son graves porque se rompe la armonía y se desmenuza la paz con Dios. Eso es feo. Porque el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Se contrista y el Espíritu Santo empieza poco a poco a enfriarse nuestra relación con el Señor. Veamos ahora el principio de todo, porque quiero que veamos el todo. Algo que yo he visto mucho, amados hermanos, es que casi en todo yo tengo que ir siempre al principio de todo. El ejemplo lo tenemos con la primera pareja, Adán y Eva. Veamos lo que dice el principio de todo. Tenemos que remontarnos al jardín donde comenzó todo, porque ¿qué fue lo que pasó? La serpiente se acercó, una conversación. El texto que tomamos que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y eso comenzó desde allá. Porque se acercó la serpiente y le dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Qué hubiese que ahorita obviamente sabemos, pero en ese entonces no lo hizo, sino al contrario, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? No. Ella comenzó a corregir a la serpiente y en su corrección dijo, no, Dios dijo que podemos comer de todos árboles, pero que del árbol que está en medio no comamos ni le toquemos. Y obvio, ojo, si usted se fija bien, nunca Dios dijo a Adán, ni le tocaréis. Nada más dijo, no comeréis. Y la mujer le agregó una cosita. ¿Qué era lo que nuestra querida madre Eva debía haber hecho desde un principio? Simplemente, no, o sea, ignorar. Pero como no ignoró, sabemos la consecuencia. Sabemos esa consecuencia, amado hermano. Su obligación era simplemente ignorarla a la serpiente. No era una obligación entablar una conversación con la serpiente, pero escuchó. Y luego no solamente escuchó, sino que empezó a conversar con ella y fue engañada y comió. Y usted puede fijarse en la cadena. Número 1, la mujer escuchó. Eso es algo que podemos aplicar. La mujer escuchó o uno escucha lo que no debe. La mujer fue engañada y comió. Y no solamente comió ella, sino que dio del fruto a su marido y él comió también. El pecado germinó y la culpa apareció. Y número 5, fueron expulsados
del paraíso. Y todo comienza por escuchar o también por ver. Entonces, todo comenzó por escuchar lo que no se debía. Ahora, aquí hay algo muy, muy interesante. Adán sabía el mandamiento de primera mano. Fue él quien escuchó la palabra mera de Dios. No la escuchó de nadie más. A él Dios le dijo en Génesis 2, 16 y 17. Mira, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Así se lo dijo Dios, ¿se lo dijo o no se lo dijo? Ahora, Adán vio que la mujer comió. Él vio, acuérdese, la mujer fue engañada. Pero como dice aquí en 1 Timoteo 2:14, Adán no fue engañado, sino ¿qué pasó? Sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero Adán no fue engañado. Yo me pongo a pensar, ¿cómo fue eso que no fue engañado Adán? Mire, lo que leímos, Dios le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán vio, eso es lo que yo logro, o sea, lo que yo me interpreto, lo que yo pienso. La mujer fue engañada, la agarraron con el perdón de la palabra, de tontita, porque ¿a quién se engaña? A un ingenuo, a un niño, a una persona que la agarran de tonto. Pero Adán no. Él vio que la mujer comió y pensó, se va a morir, pero cuando vio que no, sí, hasta el juguito le escurría a la mujer de lo que había comido, estaba esperando a ver a qué hora se moría y no se murió. Yo me imagino que Adán dijo, uy, le entró como, creo que me mintió. ¿Me entiende? Por eso Adán dijo, no, ¿tú comiste? No se murió. Y él, sabiendo lo que hacía, yo le digo, esto es algo que yo pienso, yo me imagino, él agarró y comió. Él sabiendo que no debía comer, él comió. Quizás le brotó una duda y por eso fue que se rebeló. No fue inocente. O sea que él comió. Decía un predicador que de acuerdo al idioma original en hebreo, dice que la actitud de la traducción es que él comió porque simplemente quiso comer, o sea, por rebelión. No se murió, entonces quiere decir que me engañó. ¿Y acaso miente Dios? Dios nunca miente, hermano, pero el hombre cometió eso. Y todo comenzó con escuchar lo que no se debía de escuchar. Pasemos al siguiente punto. El hombre cayó, pero Dios nunca ha abandonado la humanidad. Eso es lo bueno. O sea que nosotros podemos, igual que Adán, transgredir voluntariamente o como Eva, ser engañados. ¿Se da cuenta que hay dos? Una, que caigamos como Eva, nos agarraron de tonto. O dos, ya de plano, con alevosía, premeditación, alevosía y ventaja a rebelarse. Pero aún así, lo bueno es que Dios no nos desamparó porque primeramente vemos que pues Dios preservó la vida de Noé. ¿Por qué él preservó la vida de Noé? Porque Dios le dijo, escuchó a quién escuchó Noé, a Dios. Le construyó un arca y Noé, ni tardo ni perezoso, construyó el arca, ¿sí o no? ¿Quién fue el siguiente? Abraham. Después del diluvio, Abraham le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Escuchó la voz de Dios y salió de su tierra, de su parentela, para seguir a Dios. Y como él escuchó la voz de Dios, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y por qué pasó esto? Porque él escuchó ¿a quién? A Dios. Y esa bendición nos ha alcanzado a nosotros porque él escuchó la voz de Dios. Luego, ¿qué pasó? Porque él escuchó la voz de Dios, entonces nació la nación de Israel y le dio las leyes a Israel. Dice la Escritura en el Salmo, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y hoy, gracias a que Moisés escuchó, ¿qué tenemos hoy?
la ley, la palabra de Dios, el Pentateuco. ¿Se da cuenta? Lo importante es de a quién debemos escuchar, pero luego podemos ver que la humanidad siempre va a ser así. Dios propone y uno es el que dispone. El mismo verbo de Dios, la palabra escrita, la palabra hablada, el mismo Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. El Dios eterno, el creador de los cielos y la tierra, hermano, no sé si a usted le pasa, pero cuando yo me pongo a pensar, pastor, hermano Francisco, hermano, yo me pongo a pensar, el Todopoderoso, es que no es tan fácil. El Creador entró en el tiempo y en el espacio y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Eso es increíble. La palabra, esa palabra, la palabra que se escucha desde Génesis, y dijo Dios, sea la luz. Y cuando esa palabra hablaba, cosas sucedían. Esa palabra entró entre nosotros, entró en la tierra al pueblo a la descendencia de Abraham, a los israelitas, a los judíos. Pero el pueblo no le aceptó porque dice Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Triste. Así pasa hoy. Dios viene a los suyos. A veces Dios viene y nos habla una palabra. ¿Y qué sucede? A veces nosotros nos hacemos de los oídos sordos y no queremos escuchar. Otra vez el pastor con su misma letanía. Ya aburre. Otra vez el hermano Alfredo tirando piedras, exhortando. No, es Dios que está llamándonos la atención. ¿Y qué pasa luego? Pero dice Juan 1:12, más a todos los que lo recibieron, y esos son ustedes, ¿verdad? A los que creen en su nombre, porque nosotros hemos creído en su nombre es Jesús. Hay un canto que dice, tan dulce el nombre de Jesús. La verdad sí es dulce. Es que es precioso. Salvador. Dice, y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará. ¿A quién va a salvar? A su pueblo. No dijo va a salvar a los de afuera. Quiere decir que muchos creen, pero aún no han sido salvos de sus pecados porque no han creído en Jesús. No han creído en Jesús. Yo le digo, cuando me empecé yo a entender, le digo a mis hijos, ¿cómo es posible que después de 50 años apenas estoy comprendiendo un poquito la palabra del Señor? Es que Jesús es Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene todo el poder, la autoridad, el dominio de los cielos. Él lo dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea que Él es el jefe. El Todopoderoso. Y al jefe no se le discuten las órdenes. Él es el jefe. ¿Y qué somos nosotros? ¿Sus hijos? Sí, somos sus hijos. Pero le digo, ¿sabes qué, mi Señor? Yo sé que soy tu hijo, pero me considero tu siervo. Un siervo soy de Él. Y eso somos todos. Somos siervos. Porque muchos se creen que por ser hijos ya son los juniors. Y usted sabe lo que nos referimos en México, los juniors. Personas que se creen que son los intocables. Personas arrogantes que con su comportamiento se ve que no son hijos del verdadero Jesús, son hijos de otro Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. Entonces, amados hermanos, esto es lo que nos muestra la Escritura. Él vino, Él preservó su pueblo, Él se hizo carne entre nosotros y ahora nosotros hemos nacido a una nueva vida. Ahora nosotros, Él nos ha dado su Santo Espíritu. Ahora esta ley, la ley de Dios que se hizo carne, se hizo carne, imagínense que se haga, que este libro, boom, se haga una persona, ¿no? Se hizo carne la ley de Dios, viviente en nosotros, pero ¿qué creen que pasó con el Señor? Se fue. Pero dijo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar solos, voy a enviar, esperen ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo, el Consolador, vino, se cumplió la profecía del profeta que dijo, en aquellos días, dice Jehová, haré un nuevo pacto
no como el pacto que hice con vuestros padres en el desierto, los cuales ellos invalidaron. Esta vez daré mi ley ¿en qué? Mente. Y escribiré mis mandamientos ¿en dónde? En la tabla de su corazón. Y ninguno, fíjese, el pacto de Dios, ¿será que Dios miente? El pacto de Dios es, y ninguno preguntará a su compañero acerca de Jehová, porque yo estaré en ellos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Él va a estar en uno? Como que en aquellos años era algo, ¿qué? Alguna incógnita. Pero cuando el Espíritu Santo vino, se hizo realidad. El verbo, por eso dijo el verbo, el Señor Jesucristo, no estén tristes, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero cuando Él se fue, no nos dejó huérfanos. Ahora Él se dio a sí mismo. Y ahora Él habita en todos aquellos que le creen, que le reciben y creen en su nombre. Hay un solo Señor, hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es aquel que nunca de los nunca causa confusión. Porque hoy hay muchos, y ya lo vamos a tocar, que se dicen Espíritu Santo, pero no tienen mucho de santo. Bueno, entonces quiere decir que ya nosotros prácticamente pues tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ya la ley de Dios está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no hay ningún problema, ¿verdad? O sea que ya colorín colorado, esta historia se ha acabado, los cristianos somos felices por el resto de nuestra vida. No, no es así, porque el peligro sigue. La serpiente, amados hermanos, ¿qué creen con la serpiente? Ahí anda todavía moviendo la cola, porque no tiene brazos la serpiente. Ahí anda la serpiente. Por eso dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, dice, otra vez más el precioso Espíritu Santo anda y inspira a su apóstol, al apóstol Pablo, y dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo, es Espíritu Santo, pero me temo. Porque el apóstol decía, mire, si usted lee el verso 1 de Primera de Corintios 12, verso 1, dice, ojalá me toleraseis un poco, ojalá toleradme, porque yo los celo a ustedes como una virgen desposada con su esposo. Él era celoso, el apóstol Pablo. Él quería que los hermanos, que ustedes, que nosotros viviéramos como se debe, como una señorita. Está hablando en un sentido espiritual. Porque, a ver, díganme a los varones, ¿acaso cuando andábamos de novio andábamos con la beneficencia de los demás? Quizás para divertirnos se pudo haber hecho, pero cuando se escogió la mamá de los hijos, ¿a quiénes se escogió? Pues a una que no estuviera correteada. Y así dice el Señor. Yo a ustedes lo estoy presentando como una virgen desposada. Ustedes no son cualquiera, no son pirujitas que anden ahí exhibiendo sus carnes. No, yo los celo a ustedes con un celo de Dios. Pero dice, pero me temo. Me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. O sea que la serpiente sigue aquí todavía. Sigue hoy la serpiente con su astucia, engañó a Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Los sentidos son extraviados de alguna manera de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Dicen, mire hermano, yo por eso que es que sí, sentí la presencia de Dios. Oh, qué bien, qué bueno. O que no se sintió la presencia de Dios. No, no importa, Dios está aquí. Sienta o no sienta, Dios está aquí. Yo no me dejo por mis sentidos, porque ya me lo hicieron una vez. Se lo voy a platicar en otra, porque si no, no vamos a avanzar. Yo no me confío en mis sentidos. Qué bonito sentí. No, hombre, me querían dar gato por liebre. Gracias al Señor no logré captar el peligro. Obviamente la serpiente sigue actuando. ¿Y saben quiénes son sus blancos favoritos? Los creyentes distraídos y despistados. A ver, ¿cuántos despistados hay aquí? Ninguno, ¿verdad?
¿Cuántos desprevenidos hay aquí? No. Y si lo ha estado, ahora póngase abusado. Póngase abusado, mi estimado hermano. Entonces, ¿cómo ocurre este extravío? ¿Cómo es que ocurre? Porque la serpiente, o sea, ¿cómo es que ocurre este extravío? La Escritura nos dice que es por la predicación de otro. Usted lo está viendo. ¿A quién predica muchas veces? Se predica otro Jesús. Una predicación distorsionada. No te preocupes, tú eres el hijo de Jesús, el hijo de Dios. Jesús es tu hermano, él es tu carnal y puedes con él tener una confianza. Mire, hay gente que es tan grosera cuando habla con el Señor Jesucristo como si fuese su hermanito. Es nuestro rey. Y agarran texto, una predicación, un evangelio tan raro que todo lo que precede la planta de vuestro pie será vuestra. Y ya creen que es una fórmula mágica. Y ahí lo ven. Hay gente que hace el ridículo, que va y le pone los carros, los pies encima de los carros. Claro que esto va a ser mío. O si no, ahí van los muchachos ahí despistados también. Y ven a la muchacha que le gusta y le dan el pisotón al pie para declararla de su propiedad. O sea, un evangelio tan infantil, tan ingenuo, Dios mío. Pero, ¿qué cree que usted cree que sí lo creen? ¿O qué pasa? Vamos a fundamentar esta iglesia en la Escritura. ¿Y qué creen que hacen? Escarban y ahí entierran una Biblia. O sea, Dios santo, son actos proféticos, nada que eso, son locuras, eso es otro evangelio. Hay otro espíritu, otro evangelio. Ahí anda la serpiente, no descansa. ¿Y a quiénes agarra de tontos? A los despistados, a los descuidados, a aquellos que no leen la Escritura. Pero ustedes sí la leen, eso me consta. ¿O será que no la leen? Ya, ustedes me están haciendo dudar. No sean así. No, hermanos, usted lea la Biblia. Dice el Señor, el Espíritu Santo una vez más hablando por Pedro, ustedes tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcáis. ¿Entiende? Entonces, por eso, así es como se mete este malvado enemigo. Y no es maravilla. Mira, ahorita, o sea, no viene como una serpiente, porque si viniera con los tarros, así, el enemigo, con tarros y con la cola ahí moviendo y vestido de rojo. No, hombre, todo el mundo, el Señor te reprenda, diablo. No. Viene, mire, bien trajeado, bien bonito, hablando con una elocuencia, dando unos shows, unos espectáculos, unos griteríos, como que con los muchos gritos convencen a la persona. Una autoridad que creen que la autoridad se basa en gritos. Mucha profecía y mucha y adivinación. Hermano, yo he visto, a mí me gusta documentarme, y me da un coraje de ver cómo a nosotros, los cristianos, nos han agarrado esos timadores, estafadores, han agarrado al pueblo de Dios de sus tontos. Porque se levanta cualquiera que dice, así dice el Señor, y todo el mundo, pues como dice el Señor, prestamos atención. Pero el pueblo todito se lo traga, ni siquiera lo mastica. No, hermano. Dice el apóstol Pablo, sí, escuchadlo todo, pero retengan lo que es bueno. Y lo que es malo simplemente se desecha, hermano. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Otro evangelio, no hay arrepentimiento, no hay cruz, no hay negarse a uno mismo, como lo que comentamos en la radio. Hay un evangelio donde no te preocupes, salvo siempre, salvo. Bueno, yo creo que sí, podría ser, si es que en verdad es salvo. Pero muchos que se confían en esa teología de salvo siempre salvo, ni siquiera son salvos. Una excusa barata de la serpiente para que el cristiano no se consagre. Eso es todo. La escritura es bien clara. El que persevere hasta el fin. Eso dice la escritura. Eso será salvo. Ahora tampoco usted tiene que vivir en pánico. Ay, que dije una cosa inapropiada, ya perdí mi salvación. No, hermano, no se trata de eso tampoco. Calma, que no cunde el pánico. Tranquilos. Usted ha confiado en el Señor. La escritura nos dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hijitos, dice otra vez el Espíritu Santo, hablando por Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero el Espíritu Santo le reveló.
si alguno hubiese pecado, porque cuando estaba escribiendo se le quedó viendo a uno y el Espíritu Santo le reveló. Este pecó, esta pecó. Estos son unos pecadores todos ellos. Pero si alguno hubiese pecado, por no decir todos, si alguno hubiese pecado, pues ¿para qué? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Qué bonito, ¿verdad? Así que usted no tiene que preocuparse, hermano, que cada rato va a perder su salvación. No, Dios lo ha salvado, lo ha santificado. Y si usted peca y se siente mal, quiere decir que el Espíritu Santo lo tiene adentro. Pero si usted peca y ni fu ni fa, entonces ya tiene que preocuparse. Tiene que pensar. Si usted miente como si, así, como si nada, entonces ya tiene que preocuparse. Si usted no se siente mal cuando ofende a su prójimo, cuando ofende a Dios, ay, hermano, sí le digo que hay mucho peligro. Luego dice en 1 Corintios 1, 11, 14 y 15, ¿qué es lo que nos dice? Y no es maravilla, porque ¿qué sucede? Porque el mismo Satanás, ¿cómo viene Satanás a la congregación, a las iglesias? Disfrazado como un ángel de luz. Y así también sus ministros de justicia, es lo que le decía, ¿verdad? Ahí lo ven, o sea, qué unción trae ese hombre. Que toca y las personas se caen, no es cierto, la está empujando. Y a veces la persona ya está sugestionada, histeria colectiva y se cae. Y decía un muchacho, dice, voy a que me toquen, dice, ¿y cómo sentiste? Sentí bien bonito, dice, ahí estaba disfrutando. Y al ratito andaba con lo mismo, diciendo malas palabras y un montón de cosas. No cambió. No fue un encuentro, fue una sensación que nada más tuvo, amado hermano. ¿Y todo por qué? Por escuchar lo que no se debe de escuchar. O por escuchar y no filtrar. Mira, hermano, definitivamente no vamos a poder dejar de escuchar. ¿Entiendes? Todavía podemos dejar de mirar. Cierro los ojos y no veo. Pero ¿qué creen? Estos siguen abiertos. 24/7 mientras esté despierto. Obviamente cuando estoy dormido no. O yo no escucho, usted sí escucha. Yo cuando duermo no escucho. Pero o sea que estos siempre van a estar abiertos nuestros oíditos. El peligro no está fuera en la iglesia. No. Ahora el peligro está dentro. En las congregaciones, en las conversaciones, en las murmuraciones, en los grupos de WhatsApp y en los cultos donde se predica otra cosa. Vamos a seguir, vamos a avanzar. Pero nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes. Ahora bien, la comunión con Dios no es responsabilidad del hermano Elmer, que él nos esté aquí sirviendo, o del predicador que vengan a mis hermanitos, vengan aquí. No, aquí se predica la palabra del Señor, aquí se expone la palabra del Señor, pero ustedes no están mochos. Ustedes también pueden prepararse su comidita. Aquí lo que se prepara un banquete o una ensalada, no, carne, aquí comemos carne, la palabra del Señor que nutre. Y a usted que cuando usted esté en su casa, usted va a tomar la lechita por su propio, y va a leer usted mismo. Y cosas que no entienda, el Espíritu Santo le va a explicar. Y se va usted a sorprender. Es que yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Pues empiece a leerla. No la entiendo. Mire, si usted no la entiende, pues porque está bien carnal todavía. Eso no quiere decir, usted ya confesó a Cristo, ya lo aceptó. Sí. Usted ya se apartó de sus pecados. Sí. Pero no entiendo. Ok, todavía está niño. Por eso tiene que empezar a leer historias. Tiene que empezar a leer al Señor Jesucristo. Tiene que empezar a leer. Y mientras no dé el primer paso, ¿qué cree? No va a poder dar el segundo paso. ¿O sí? Dijo el apóstol Pablo, si ya ustedes deberían ser maestro, pero tengo que volver otra vez a alimentarlos con lechita espiritual. Dijo así, le dijo el apóstol Pablo a ellos, no a ustedes, obviamente, no. A nosotros no nos lo dice el apóstol. Entonces, nosotros somos responsables, ¿verdad? Nosotros somos los responsables. La que sigue, por favor. Nosotros somos los responsables. Y entonces tenemos algo que se llama, la que sigue, Jordan. Tenemos algo que se llama, ¿qué? La palabra de Dios. Dios nos dejó, ¿qué?
Esa palabra, ¿y esa palabra qué cosa es? Es como un escudo, un escudo. Por eso Dios le dijo a Josué, nunca se apartará, le dijo a Josué, y se sabe que nada más se lo dijo a Josué, pastor. No, se lo dijo a Virginia, se lo dijo a Israel, a Francisco, a Teresa, se lo dijo a Irma, se lo dijo a todos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche vas a meditar en él, para que hagas, para que guardes y hagas conforme a lo que en él es, todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pregunto, no me tiene que contestar. ¿A usted le sale todo bien? ¿A usted le sale todo o algunas cosas le salen mal? Entonces, si le sale mal, ya sabe por qué le están saliendo mal algunas cosas. De ahora en adelante, dedíquese a leer la escritura, a meditarla y a cumplirla. ¿Y Dios acaso miente? Si usted le es fiel, dice el Señor, probadme en esto. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. También tenemos otro punto que es la oración. ¿Ok? La oración, el creyente, o sea, aquí venimos y oramos, pero usted tiene rodillitas. O usted puede orar, usted tiene mentecita, usted tiene boquita, usted hable. No nada más repita. Aquí no se trata de repetir, porque si ese el caso fuese repetir, nos ponemos una grabadora y ahí que diga la letanía. No. Vosotros cuando oréis no uséis vanas repeticiones. La comunión con Dios se tiene a través de la oración, de la lectura, de la oración, de hablar con Dios. ¿Y cómo voy a orar si no sé orar? Pues así como estamos hablando uno al otro. Pero hay un formato como orar, no hay un formato. Simplemente tal y como usted es. Es que dicen muchos, tenemos que empezar como el modelo del Padre Nuestro. Si usted quiere orar el Padre Nuestro, hágalo. Si usted lo hace de corazón, ya es más que suficiente. Pero si tiene otras cosas que comunicar, usted comuníqueselas a Dios. Mire, Padre, lo que pasa es que esto y aquello me está pasando. Mire, mi Señor, yo tengo un problema así, 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 así. Dígaselo. Pero no es así. ¿A dónde van a decírselo primero? Se lo dicen a la amiga, se lo dicen al amigo. Y el amigo al rato lo anda publicando. Y luego, eso no tiene que ser. Uno tiene que orar a Dios. Hay un coro que dice, si tú oras con Dios, las cosas cambiarán. Orando. ¿Cómo vas a entender y a conocer si no clamas? La escritura que nos dice en Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama. Pero para clamar, ¿qué hay que hacer? Hablar. Clama a mí y yo te responderé. Pero si no clamas, ¿cómo te va a responder? Está como aquel niño que iba manejando en un carro, manejando en el carro, y de momento se pone a llorar. ¿Qué? Que tú no me llevaste al McDonald's. Pues nunca dijo nada. ¿Cómo lo iba a llevar al McDonald's papá? ¿Entiende? O sea, si él lo dice ese dicho sabio, niño que no llora, no mama. No va a tomar. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Hable. ¿Con quién? Con Dios. Tu boca tiene que estar en control. Por eso dice la escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra corrompida. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí puedes controlar, lo que sí puedes controlar es lo que tú escuchas y lo que tú hablas. No hay excusa para ello. Rápidamente, quiero que vamos al siguiente punto. Hay una trampa lenta. Usted lo puede ver. Siguiente punto, por favor. ¿Qué hacer con lo que no puedes evitar? Bueno, para empezar, el mundo no se va a callar, ¿verdad? No se va a callar. Usted no va a dejar de escuchar. Siempre va a haber cosas. Aunque no porque yo soy un hijo de Dios, ya nadie dice maldiciones. No, hombre. No, si cuando usted está en el trabajo, ¿acaso la gente deja de maldecir? No, deja de maldecir, no. En el trabajo, en la escuela, en el parque, en espacios públicos, a veces no se podrá evitar ver. Mire, la primera mirada fue casual, pero la segunda mirada ya es con intención. La primera, pues ya ni modo, te tocó. Pero ya la segunda, a ver qué fue eso, ¿no? Para rectificar.
Oiga, por favor, varones, usted no tiene que rectificar nada, ya pasó, déjalo. Pero no, disimuladamente, hasta en el espejo voltea a ver, ¿no? Ajusta el espejo. A eso nada más a los hombres les pasa, a las mujeres no, obviamente no, ya. Ellas casi no tienen ese tipo de problema. Aquí ningún varón de eso le pasa, ¿verdad? No diga nada, varón, no diga nada, por favor. Entonces, amados hermanos, no hagas esto, no rumíes el veneno en tu mente. ¿Sí sabe que no estés dándole vuelta a ese asunto? Al contrario, ¿qué hay que hacer con ese pensamiento, con eso que tú viste? Hay que traerlo a la obediencia a Cristo. ¿Qué no debes hacer? Darle vueltas al asunto y cargarlo hasta la cama. Ahí se va a acostar con ese asunto aquí en la cama, esa conversación aquí en la cama. No, eso deposítelo. Eso debe ser así como cuando comemos. Mire, cuando nosotros comemos, ¿qué pasa? ¿Se queda adentro? No, ¿verdad? Imagínese si se quedara adentro. No, uno tiene que desecharlo. Así somos nosotros. Deseche todo eso, no se lo guarde. El pecado que usted tenga que confesar a Dios, confiéselo tal y como es. No lo adorne. Tal y como es. Porque si no lo confiesa, ahí va a quedar arraigado. Eso es lo que no se debe hacer. Pero sí se tiene que hacer es traerlo delante de Dios, no darle vuelta y dejarlo en la presencia del Señor. Ahí. Déjelo ahí. Y ya no lo agarre. Si usted confiesa sus pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La Escritura también nos dice, y yo agarro todos vuestros pecados y los sepulto en lo profundo del mar. Cuando Dios perdona, Él perdona y perdona al 100%. El mar, al profundo, en las fosas marianas, en lo más profundo que hay en el océano Pacífico, allá están todos sus pecados, hermano. No puede llegar ningún ser humano allá abajo. Pero ¿qué se me hace que ustedes la gente se pone un buzo y se va a buscar los pecados allá y los trae de vuelta? No se puede. Ya no se puede. Lo que usted confesó, dijo aquel gran sabio, ya lo pasado. Pasado. Bien que eso lo sabe. ¿Y qué pasa con lo pasado? Ya lo pasado, no me interesa. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La que sigue, por favor. Entonces, rápido, el hombre, la trampa lenta, hay una trampa lenta. Es lo que me estaba pasando a mí. Su grandeza, Salomón fue el hombre más sabio, construyó el templo del Dios. Dios le apareció 2 veces, imagínense, Dios le apareció 2 veces a este hombre. Oiga, pero hoy, ¿cómo supuestamente Dios se le parece mucho a las personas? ¿Será que es Jesús? No lo sé. Y escribió Proverbios y Eclesiastés, pero tuvo una caída el rey, así, se descuidó. ¿Por qué? Porque probó el placer. Ven, placer, te voy a probar. Ven, vino, te voy a probar. Ven, banquete, te voy a probar. Y tanto así que probó con el placer. No, hombre, que este hombre tuvo ¿cuántas mujeres? 700 reinas. ¿Y cuántas amantes tuvo? 300 concubinas, en total 1000. ¿Cómo le habrá hecho? Si uno con una no puede. Yo pienso que pasaba un año y no miraba una, un mes y no miraba otra. Así por sí. Bueno, pero fíjese, ¿qué pasó con eso? Y estaba estipulado, Dios todavía da chance. Ok, si van a tener mujeres, porque Dios sabe que el hombre, este es otro tema que lo voy a platicar en otro día, el hombre siempre va a ser un ser biológico y la mujer también. O sea, en pocas palabras, el hombre, en cuanto a la biología, pertenece al reino animal. El hombre es un animal, biológicamente hablando. La mujer no tanto, pero nosotros sí. Y entonces Dios, ok, le daba, y eso lo explicaré, lo vamos a explicar en otra ocasión, hermano, pero digo. Por eso dicen que el hombre trabaja como burro. Exactamente, el hombre trabaja como un burro. Así es. Así es. Sí somos animales. Biológicamente hablando, sí. No hay de otra. Pero le digo para que las hermanas, ay, no, nosotros no somos animales. No somos, no mucho, poquito.
Pero todos, hermanos, somos pertenecientes al reino animal. Usted ve un gallo, ¿cuántas gallinas tiene? 10 por lo menos. Pero los toros, ¿cuántas vacas tienen? 10. Y Dios en cierto sentido dejaba eso, lo toleraba hasta cierto punto. Pero en el principio no fue así. Varón y hembra los creó. Porque cuando un varón es un varón de Dios, con una tiene y más que suficiente. No tiene por qué. Porque sabe las consecuencias que le puede acarrear. Así que mire, ¿qué pasó? Sus mujeres empezaron a ¿qué? Inclinar su corazón. Porque, mira mi amor, qué bonito ídolo. Porque se casó con las amonitas, con las moabitas, se casó con un montón de mujeres. Eran bien preciosas, eran las muchachas esas con las que se casó. Y me dirán, ¿usted cómo lo sabe, hermano? Estaban bonitas, porque un rey no se iba a casar con una mujer fea, aunque no hay mujeres feas, todas son bonitas a los ojos del Señor. Y él empezó a escuchar y su corazón fue, poco a poco, primero sí, y luego incluso toleró los altares, y la Escritura nos dice que incluso luego sacrificaba en ellos, y la ira de Dios fue sobre él. Se enojó Dios y le rompió su reino, pero levantó enemigos Dios. Fíjese, cuando tú como hijo, como escogido de Dios, andas mal, Dios te levanta enemigos. Dios te lo levanta y le dividió su reino, pero no se lo hizo en sus días. Por amor, dice la Escritura, a David su siervo. Él cayó en la trampa. Fue, como dice aquello, despacito. Cayó despacito, pero cayó. Se fue deslizando. No cayó así de golpe. Cayó despacito esta persona. Entonces, no fue un día, fueron pequeñas concesiones. Así que, ¿cuántas concesiones va a hacer usted a partir de hoy en adelante? ¿Una al día? ¿2? Míreme, ¿cuántas? No se escucha. ¿Cuántas? 0 concesiones. Porque con el diablo no se juega. No, yo soy el rey Salomón, no. Al rey Salomón le pasó esto, hermano, imagínense. Y él sí era sabio y nosotros no somos tan sabios. Bueno, ya vamos terminando, déjenme ver. Conclusión, Dios quiere que su pueblo sea libre, lo dijo en Génesis, lo confirma en la cruz, lo sostiene por el Espíritu Santo, pero esa libertad no es pasiva, el enemigo no descansa. Por eso como creyentes tenemos que guardar lo que escuchamos, lo que miramos, meditar en la palabra de Dios día y noche, velar y orar para no caer en tentación, ¿verdad? Así lo dijo el Señor, ¿verdad? Refrenar la lengua para no herir y huir de las conversaciones corrompidas, alejarse de ambientes y relaciones que lo jalen a uno lejos de Cristo. Esto tenemos que hacerlo, guardar todo eso, hermano. Y si hacemos todo esto nosotros, bienaventurados seremos porque somos verdaderamente hijos de Dios. Póngase de pie.